Alguien dijo una vez que muchas iglesias se asemejan a un campo de fútbol. Y ahora que estamos en el mundial, esta ilustración puede resultar muy esclarecedora. ¿Qué nosotros vemos en un campo de fútbol que pueda ser análogo o asemejarse a una iglesia? Dice este autor, 22 jugadores en el campo urgentemente necesitados de descanso y miles de espectadores urgentemente necesitados de ejercicio. 22 jugadores urgentemente necesitados de descanso, miles de espectadores urgentemente necesitados de ejercicio. Y aunque esa es la triste realidad de muchas iglesias, lo cierto es que eso no debería ser así. La iglesia no fue diseñada para meros espectadores. Todos sus componentes tienen una función que cumplir, aunque no todos de la misma manera ni con la misma visibilidad. Y para tratar con este tema, los invito a ir conmigo al pasaje que estamos considerando en estos momentos en nuestra serie de exposiciones consecutivas en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer los versículos 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, a partir del versículo 8, Pedro ha venido hablando acerca del amor ferviente que los creyentes deben tener entre sí. Y ahora en una forma muy natural, hace una transición al tema del servicio como una manifestación concreta de ese amor. El amor cristiano se manifiesta a través del servicio cristiano. No se trata de un amor que se limita a las palabras, sino de un amor que se traduce en una sincera preocupación por el bienestar espiritual y material de nuestros hermanos en la fe. Y eso es básicamente lo que Pedro nos dice en nuestro texto, y que veremos en esta mañana bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos la naturaleza del servicio cristiano. En segundo lugar, las categorías del servicio cristiano. Y finalmente, la meta general que enmarca toda la vida cristiana, incluyendo nuestro servicio en la iglesia como cristianos. Veamos entonces, en primer lugar, la naturaleza del servicio cristiano. Dice Pedro en el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que el deber de servir en la iglesia no se circunscribe a ciertas personas especiales. Que no hay tal división en la iglesia como el clero y los laicos. No. Cada creyente en la iglesia tiene una función que cumplir para beneficio de los demás, unos de un modo, otros de otro. Pedro nos dice aquí que cada uno de nosotros ha recibido algún don de parte de Dios y que nosotros debemos administrar o ministrar a los otros esos dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo verdadero creyente ha sido capacitado por Dios para servir en la iglesia de alguna manera. Hablando de los dones, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 que a cada uno, la misma palabra que usa Pedro en nuestro texto, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es únicamente a los pastores, no es únicamente a los pastores y a los diáconos,
todo miembro de la iglesia, si es un verdadero creyente, ha sido capacitado por Dios para servir en el cuerpo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice Pablo una vez más, pero a cada uno de nosotros, otra vez la misma palabra, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así como en el cuerpo humano, cada miembro tiene su función particular, así también es en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada cristiano posee dentro del cuerpo una función distintiva según el don que ha recibido, dice Pedro. El don define nuestra posición. El don define nuestro servicio. El don define el lugar a donde vamos a servir en la iglesia. Cada uno según el don que ha recibido. Ahora bien, ¿qué son los dones espirituales? Lamentablemente hoy día se habla mucho de los dones espirituales en contextos fantásticos y extraordinarios. Y podemos perder de vista lo ordinario del don por poner atención a lo extraordinario. ¿Qué es un don espiritual? Alguien lo ha definido como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo de Cristo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. ¿Qué es el don? Es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. La palabra que Reina Valera traduce como don en nuestro texto es la palabra griega carisma, que a su vez proviene de la palabra charis, que significa gracia. Así como la gracia de Dios es un favor inmerecido que Él otorga soberana y libremente, así también son los dones espirituales. No son habilidades innatas. Una persona puede en una manera innata tener el don de orador. Se convierte a Cristo y nunca predica la palabra en una forma pública. Y personas que nunca han tenido el don de oradores se convierten al Señor y Dios les da esa capacidad. No es una habilidad innata, es algo que Dios otorga. Tampoco es algo que se obtiene por el esfuerzo humano. Dios lo otorga gratuita y soberanamente, lo mismo que la salvación. Es algo que viene de su gracia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 que el Espíritu Santo reparte los dones en la iglesia a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, no es como yo quiero, no es como tú quieres, es como Él quiere. Él dice cuál es el don y Él reparte la medida del don. Dos personas pueden tener el mismo don y no necesariamente tenerlos en la misma medida. Dios es soberano. Y más adelante en el versículo 18 dice Pablo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es Dios el que decide cuál es el lugar que vamos a ocupar en la iglesia. Es Dios el que decide cuál es la función que nosotros vamos a desempeñar en la iglesia. Sin embargo, el desarrollo y el uso de los dones es responsabilidad del creyente. El desarrollo y el uso de los dones es responsabilidad de cada creyente. Es Dios quien los da, pero es el creyente que los usa. Es el creyente que los desarrolla. Comentando acerca de esto, dice Peter Davids, los cristianos no pueden controlar los dones que Dios les da. Es decir, yo no puedo controlar cuál es el don que yo quiero tener. No, eso no está bajo mi control. Sin embargo, sí pueden controlar si usan o no los dones que reciben y cómo los usan.
los dones espirituales, dice este autor, no son entidades autónomas fuera del control de la persona, sino que son habilidades que el Espíritu da y que la persona debe desarrollar y usar para servir a los demás. Y eso lo vemos claramente en nuestro texto. Pedro nos dice aquí que cada uno ha recibido alguna habilidad o capacidad de parte de Dios para beneficiar a otros en la iglesia. Y es un regalo de caris, es un carísmata, es un regalo de gracia. Pero ¿qué hace Pedro ahora? Que a la luz de esa realidad nos exhorta a que ministremos estos dones a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como bien dice David en la cita que acabo de leer, estos dones no son entidades autónomas, fuera de nuestro control. Es decir, no son habilidades que Dios me da y que se activarán y funcionarán por sí sola para beneficiar a otros. No. Cada persona debe hacer un uso responsable de estas habilidades o capacidades que el Señor le ha dado. ¿Has recibido algún don? Ministralo a los otros, dice Pedro. Ministralo a los otros. Y esta es la palabra griega diaconeo, de donde proviene nuestra palabra diácono. En cierto modo, dice Pedro, aunque en la iglesia algunas personas tienen el oficio de diácono, todos los creyentes debemos funcionar como diáconos. En el sentido de que todos debemos servir a los demás según el don que hemos recibido de Dios. El don viene de Dios, la responsabilidad de usarlo y desarrollarlo es nuestra. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. El dueño del don puede descuidarlo. Y luego en el versículo 15 le dice en tono positivo, Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo, usa tu don, que eso te absorba, de tal manera que a medida que pasen los años, los miembros de la iglesia puedan ver que has progresado en el uso de tus dones. Más adelante en la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aquellos que recordamos los años cuando no existían las estufas de gas, sino que nuestras madres cocinaban en fogón, recordarán muy bien lo que significa avivar un fuego. Avivar un fuego. Había que soplar el carbón para que no se apagara. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios te ha dado un don, aviva el fuego de ese don. No permitas ni siquiera que se entibie. Aviva ese fuego, Timoteo. Así que el cristiano es un administrador, es un mayordomo de aquello que se le ha confiado. ¿Y qué es lo que se le ha confiado? Dones espirituales. Dones espirituales que debe poner al servicio de la iglesia. Y Pedro dice claramente, administrenlo bien. Como buenos administradores, como administradores excelentes de la multiforme gracia de Dios. Un administrador es aquel a quien se le confían los bienes de otros. ¿Y qué debe hacer ahora ese administrador? Debe administrar esos bienes según la voluntad, según las directrices de su dueño. ¿Y qué es lo que se nos ha confiado para que lo administremos? La gracia multiforme de Dios. Esa palabra es interesante. La gracia multicolor de Dios. Su gracia que se manifiesta en nuestras vidas a través de muchos y variados favores. Hermanos, son muchas y muy variadas las cosas que Dios hace por su iglesia. Y todo lo que Dios hace por su iglesia, lo hace de pura gracia. Los favores de Dios son incontables. Él nos provee dirección, consuelo, aliento, fortaleza, provee para nuestras necesidades materiales, provee para nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y ahora Pedro nos dice
que nosotros somos mayordomos de esa gracia multiforme de Dios. Hermanos, presten atención porque este concepto es glorioso. ¿Saben qué son los dones? ¿Saben qué son los dones? Todas las capacidades y habilidades que Dios reparte en medio de su pueblo para manifestar a través de nosotros esa multiforme gracia suya, supliendo para la necesidad de otros. Esos son los dones. Canales a través de los cuales fluye la multiforme gracia de Dios. En uno de una manera, en otro de otra manera, en otro de otra manera, en uno de una medida, en otro con otra medida, la multiforme gracia de Dios, funcionando en medio de la iglesia, a través de los creyentes, por medio de los dones. Dios puede suplir todas esas cosas directamente. Dios puede suplir todos sus favores sin la involucración de ninguno de nosotros, y de hecho lo hace. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios ha decidido darnos el privilegio de ser parte activa del cumplimiento de su plan soberano. Dios nos ha dado ese privilegio. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, que cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o si quieren ponerlo de otra manera, según el don que cada miembro ha recibido, entonces todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando cada miembro está en su lugar, haciendo lo que debe hacer, todo el cuerpo se beneficia. Porque nos convertimos en canales a través de los cuales fluye la gracia de Dios para beneficio de todo el cuerpo. Pero cuando un creyente deja de poner sus dones en operación, está haciendo una mala mayordomía de esos bienes que se le ha confiado. Hermanos, ¿qué pensaríamos de una persona a la que se le provee una serie de recursos para que pueda suplir las necesidades de un orfanato? Pero resulta que esa persona, en vez de tomar esos recursos para lo que se le dio, lo toma para cubrir sus propias necesidades. O simplemente decide dejar ociosos esos recursos y no hacer absolutamente nada con ellos. Hermanos, eso es exactamente lo mismo que hace un cristiano cuando se descuida en el uso de sus dones. Nosotros somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Y debemos hacer una buena administración de esas habilidades, de esas capacidades que Dios nos ha confiado, para que Él manifieste su gracia a través de nosotros. Y yo sé que puede ser que haya alguno aquí que no esté usando su don, no simplemente por ociosidad, no simplemente por descuido, sino también por una humildad desacertada. Una humildad desacertada. Puede ser, mi hermano, que tú te sientas muy débil. Puede ser, mi hermano, que tú te sientas muy pequeño y pienses en el fondo de tu corazón que no es mucho lo que tú puedes hacer aquí para beneficio de tus hermanos en la iglesia. Mire, pastor, si yo tuviera la capacidad que tiene fulano o la capacidad que tiene fulana, pero yo soy una persona muy débil. Mi hermano amado, mi hermana amada, si tú eres un verdadero cristiano y eres miembro de este cuerpo local de creyentes, debes entender que Cristo desea beneficiar a este cuerpo por medio de ti. Y te ha capacitado a ti para que tú puedas hacerlo. Dios en su providencia te pudo haber guiado a cualquier otra iglesia, pero Él te guió para ser miembro de esta iglesia, no de otra. Y seguramente te ha dotado de alguna habilidad, seguramente te ha dotado de alguna capacidad que este cuerpo local necesita. Por eso Dios te mandó aquí y no te mandó a otro lugar. No tiene que ser algo notorio, no tiene que ser algo llamativo. No todos los dones tienen la misma notoriedad, pero todos son importantes. Noten cómo Pablo trata este asunto de la importancia y notoriedad de los dones. Primero a los Corintios capítulo 12. Primero a los Corintios capítulo 12.
Por un lado, nosotros vemos a Pablo aquí, preocupados por aquellos que puedan tener la tendencia a minimizar sus propias capacidades y pensar que lo que ellos hacen en la iglesia no es tan imprescindible después de todo. Noten el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, que es más visible, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí tenemos a un miembro diciendo, mira, porque yo no tengo los dones que tiene fulano, yo no soy útil al cuerpo. Dice Pablo, no. Hermano, yo he dicho esto muchas veces, a muchas personas les gusta hacer la cabeza, porque la cabeza se ve. No son muchos los que quisieran ser el dedo gordo del pie derecho, porque está escondido siempre en el zapato. Pero ¿saben qué, hermanos? Si nosotros no tuviésemos los 10 dedos del pie en el diseño de Dios, ¿saben qué pasaría? Que nos caeríamos de bruces y no pudiéramos hacer nada. La estabilidad del cuerpo, lo que permite que yo pueda funcionar como un ser humano, son los 10 dedos del pie, aunque nadie lo vea. Pero por el otro lado, Pablo también advierte a aquellos que tienen dones más públicos, a aquellos que tienen dones más visibles, que se cuiden del peligro de menospreciar a aquellos que tienen dones menos notables, porque el cuerpo solo funciona bien cuando todos sus miembros, grandes y pequeños, hacen lo que tienen que hacer. No solamente los miembros que más se ven, sino también aquellos que no se ven. Noten el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son muchas veces los más necesarios. Los que parecen más débiles, los que nadie ve, los que no tienen ninguna notoriedad. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hermanos, Dios en su soberanía ha colocado cada miembro en cada cuerpo con una función particular. A cada uno le ha dado un don o varios dones a través de los cuales esa persona, en el lugar en que fue colocado en el cuerpo, pueda servir al cuerpo. Pastor, ese es el problema. Yo no sé cuál es mi don. Yo no sé cuáles son mis dones. ¿Cómo puedo descubrir mi don? Voy a responder esta pregunta con 4 palabras clave. 2 comienzan con I, 2 comienzan con C, y para recordarlas la vamos a intercalar. Interés, capacidad, involucración y confirmación. ¿Cómo yo puedo descubrir mis dones? Interés, capacidad, involucración y confirmación. Mi hermano, ¿tú quieres saber cuáles son tus dones? Bueno, lo primero que debes tener es interés por ser útil en la iglesia de Dios. Interés por ser útil en la iglesia de Dios. Porque descubrir cuál es nuestro don no debe ser un fin en sí mismo. No debe ser un fin en sí mismo. El punto no debe ser querer conocer cuáles son mis capacidades. Yo quiero saber en qué yo soy capaz. No, mi hermano. No, mi hermana. Lo que en verdad debemos desear es ser útiles en la iglesia de Cristo conforme a la voluntad de Dios.
El conocimiento de nuestro don es simplemente un medio para lograr ese fin. Señor, yo quiero saber dónde tú me quieres usar en la iglesia. No importa si se trata de algo notorio, de lo que todo el mundo se dará cuenta, o si se trata de algo aparentemente insignificante que nadie verá. Mi interés es servirte a ti sirviendo a tu pueblo. Alguien decía una vez que si Dios hubiera enviado 2 ángeles a la tierra, uno para ser barrendero y el otro para ser un rey, esos 2 ángeles hubieran hecho su labor excelentemente. Uno como barrendero y el otro como rey. Mi hermano, si ese es tu interés, el interés de servir en la iglesia, es muy probable que Dios guíe tus pasos en su providencia para que ocupes el lugar que te corresponde. Pero aparte de tu interés, debes evaluar también tus capacidades actuales, como creyente, pidiendo al Señor en oración que te ayude a ser lo más objetivo, lo más honesto posible. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, hablando precisamente en el contexto del uso de los dones, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, o si quieren ponerlo de otra manera, conforme a la medida del don que Dios repartió a cada uno. Algunas personas no tienen una evaluación acertada de sus propios dones, de sus propias habilidades, y creen que pueden hacer cosas que en realidad no pueden hacer. No, mi hermano, pídele a Dios que te dé objetividad, pídele a Dios que te dé honestidad para evaluarte a ti mismo. Y conforme a esa evaluación, aquí está mi tercera palabra clave, entonces involúcrate. Involúcrate en aquello que se necesita en la iglesia y que tú creas apropiado para ti, conforme a la medida de tu don. Mi hermano, el mejor contexto para descubrir cuáles son nuestros dones es en el terreno de nuestra involucración. Si nos quedamos rezagados, viendo las necesidades pasar frente a nuestros ojos y no involucrándonos en nada, nunca llegaremos a conocer cuáles son nuestros dones. Nunca. Pero mire, pastor, yo voy a pasarme toda esta semana orando y ayunando en casa para descubrir ese don. Y hasta que Dios no me muestre cuál es mi don, yo no me voy a involucrar en nada. Mi hermano, te aseguro que vas a hacer muchas tandas de ayuno y oración y no lo vas a descubrir. Si debes orar, pero debes involucrarte. Y de esa medida tú vas a ver dónde Dios te usa más, dónde Dios te bendice más ampliamente. Mantén tus oídos abiertos cuando te involucres. Mantén también tus oídos abiertos a la evaluación de otros creyentes. Y aquí llegamos a nuestra cuarta palabra clave, confirmación. Confirmación. Interés, capacidad, involucración, confirmación. Jerry Bridges dice al respecto: quizás el criterio más importante para evaluar tu don sea la confirmación de otros cristianos. El ejercitar su don espiritual debe dar como resultado un servicio y una bendición para otros. Ellos saben si usted le ha ministrado. Si lo ha hecho, se lo harán saber, ya sea con palabras de agradecimiento y aliento o por medio de una petición de que les ministre otra vez. Tú estás involucrado en la iglesia, los hermanos están viendo tus dones, los hermanos están recibiendo el beneficio de tus dones, te lo van a decir. O te van a llamar para que le ministres. O tú mismo puedes acercarte a un hermano maduro de la iglesia que te conozca bien. Y dile: mi hermano, mi hermana, a la luz del conocimiento que tienes de mis fortalezas y de mis debilidades, ¿en qué cosas tú crees que yo puedo ser útil en mi servicio en la iglesia? Como les decía, hermanos, hay personas que tienen una evaluación incorrecta de sí mismos.
Creen que pueden hacer lo que en realidad no pueden hacer. Y es bueno que un hermano venga sincera y honestamente y le diga: mi hermano, de verdad, tú no das para eso. Y te estoy haciendo un favor. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que fue al colegio pastoral de Spurgeon? Y le dijo: señor Spurgeon, yo vengo a estudiar aquí porque yo estoy convencido de que Dios me ha llamado al ministerio. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, estaba yo sembrando ahí en mi campo de maíz y de repente me puse a descansar y vi en las nubes 3 letras que se formaron claramente: SSM. Por supuesto, en la historia en inglés tiene otras letras. Lo estoy poniendo en castellano. SSM. Y yo interpreté de inmediato que Dios me estaba diciendo su santo ministerio. Spurgeon le dijo: mira, muy probablemente lo que esas letras significan es: sigue sembrando maíz. Dios no te llamó a eso. Si es en eso que estás descansando para ver el llamamiento de Dios, ¿estás evaluándolo de una manera incorrecta? He ahí, mi hermano, cuáles son las 4 palabras clave a través de las cuales puedes llegar a conocer tus dones y el lugar que Dios quiere que tú le sirvas en la iglesia: interés, capacidad, involucración y confirmación. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Luego de establecer la naturaleza del servicio cristiano, ahora Pedro pasa a enmarcar este servicio en 2 categorías funcionales. 2 categorías funcionales. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En cierto modo, todos los dones que Dios reparte a los cristianos pertenecen a una de estas 2 categorías funcionales. O tienen que ver con nuestro hablar, o tienen que ver con nuestro servicio. Con nuestro hablar o con nuestro servicio. En cuanto a la primera de estas 2 categorías, tal parece que Pedro no se está limitando únicamente a la predicación o a la enseñanza pública en la iglesia, sino que es muy probable que se refiera también a todos aquellos dones que se ejercen a través de nuestras palabras. En tal caso, abarcaría sin duda y de manera primaria la predicación, la enseñanza, pero se extendería también a la consejería, a la consolación, a la exhortación, a la amonestación, aún en el contexto de conversaciones privadas. Muchos creyentes poseen una habilidad especial para aconsejar, otros para consolar al afligido, otros para exhortar a aquellos que están dando muestras claras de cansancio y desaliento, otros para amonestar en amor, pero con firmeza, a los que en algún área de la vida cristiana están manifestando que no están andando conforme a nuestra profesión de fe. El punto que Pedro está enfatizando aquí es que en el ejercicio de cualquiera de estos dones, los creyentes deben estar conscientes de que lo que están diciendo a ese hermano, a esa hermana, es el mensaje de Dios para esa ocasión. El mensaje de Dios. Si alguno habla que no sea conforme a su propia opinión humana, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya sea aconsejando, consolando, exhortando, amonestando, hermanos, que no sea nuestra propia opinión la que traspasemos al hermano en necesidad, que nos aseguremos de que lo que estamos hablando es la opinión de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, la Biblia es la palabra inspirada de Dios.
ante toda opinión humana que sea contraria a lo que Dios dice en este libro, nosotros tenemos que decir como Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo consejo, todo consuelo, toda exhortación, toda amonestación debe estar enmarcada en los principios que Dios nos ha revelado en su palabra. Qué terrible, hermanos, cuando un creyente ve a otro creyente, digamos, esforzándose por criar a su niño en la disciplina y amonestación del Señor. Algo ha pasado y este padre disciplina a su hijo con la vara. Y viene otro creyente a aplicarle las reglas psicológicas del doctor Spock. Mire, eso frustra a los niños. O sea, que el doctor Spock tiene más autoridad en tu mente y en tu corazón que la infalible palabra de Dios. ¿Quién es tu autoridad, mi hermano? ¿El doctor Spock? ¿Quién es tu autoridad, mi hermano? ¿Sigmund Freud? ¿Quién es nuestra autoridad? Si alguno habla, asegúrese muy bien de que lo que está diciendo es conforme a lo que Dios ha revelado en su santa y bendita palabra. Cuando traspasamos ese lindero, nuestras palabras ya no serán un vehículo de bendición, serán un vehículo de maldición. De maldición. Es por eso que todo creyente, cada uno conforme a su capacidad, debe esforzarse por tener una comprensión cada vez más adecuada de la verdad de Dios revelada en su palabra, porque allí que se encuentra la verdadera sabiduría. Fuera de ese marco conceptual solo hay falsedad, error y destrucción, porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero no todos los dones pertenecen a la categoría de hablar. Por eso Pedro continúa diciendo, y si alguno ministra, y otra vez la palabra allí es diaconeo. Si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Y esa palabra ministrar señala una amplia gama de servicio, a través de los cuales los cristianos podemos manifestar el amor, la misericordia, la compasión. Todas las iglesias de Cristo tienen necesidades puntuales, necesidades particulares de servicio. Y Dios, en su sabiduría, provee a cada iglesia los dones necesarios para suplir esas necesidades particulares. Bueno, pensemos en nuestra propia iglesia. Si hay algo por lo que no debemos cansarnos de dar gracias a Dios, es por el ejército de hermanos y hermanas que sirve silenciosamente en esta iglesia para que cada semana nosotros podamos reunirnos aquí. Desde poner en orden el salón de culto, organizar los parqueos, limpiar los baños, trabajar en el sonido, hasta cuidar a los niños de cuna para que las madres puedan beneficiarse del culto de adoración. Cada domingo en la mañana, la mayoría de nosotros estamos aquí sentados tranquilitos, pero varios hermanos de nuestra congregación salen bien temprano en sus vehículos para llevar a aquellos que van a predicar en las obras del interior. Es probable que muchos de ellos no tengan el don de predicar, pero por el don de servicio que tienen, hacen posible que estos hermanos que se congregan en Santiago, en La Vega, en Yabonico, en Vallaguana, en el Cruce de las Aguas, tengan palabra de Dios cada semana. ¿Y qué podemos decir de aquellos que sirven a Dios intercediendo fielmente en oración por la expansión de su reino? Muchos de nosotros hemos oído hablar de William Carey,
el padre de las misiones modernas. Este hombre no solo llevó el evangelio a la India en medio de muchas dificultades, sino que tradujo la Biblia, ya sea en parte o la Biblia completa, a unos 40 idiomas. 40 idiomas. Ahora, es probable que mucha gente que sabe quién fue Carey nunca haya oído hablar de su hermana. Y yo estoy seguro que si yo les pidiera ahora mismo que levantaran sus manos, ¿cuántos han oído hablar de Guillermo Carey? Muchos la levantarían. Si yo les preguntara cuántos de ustedes saben que Carey tenía una hermana, probablemente muchos la van a dejar abajo, si no todos. De hecho, yo mismo me enteré de eso esta semana. Y había estado leyendo la biografía de Carey hace unos meses atrás. No me había dado cuenta, no había reparado en eso. Esa hermana de Carey, que por cierto, no sabemos cuál es su nombre. Todos los libros que hablan de ella se refieren a ella como la hermana de Carey. Esa señora estaba en Londres, postrada en una cama, paralizada casi por completo, pero día tras día, semana tras semana, mes tras mes, esta mujer se mantuvo orando por todos los detalles y por todas las luchas que su hermano estaba librando como misionero en la India. Y alguien se preguntaba con respecto a la obra de Carey, ¿a qué cuenta acreditará Dios las victorias ganadas a través de este hombre tan extraordinario? Hermano, yo siempre le he dicho que cuando llegue el día del juicio, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y comiencen a repartir coronas, y le llegue el turno a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tal vez nos vamos a sorprender. Porque muchos estarán esperando que llamen primero a los pastores, sobre todo a los que más predicaban. Y resulta que comienzan a hablar y a llamar, y llaman a la hermanita tal que está sentada por ahí, que nadie sabe quién es. Porque resulta que esa hermana, en silencio, esa hermana que no podía predicar, día tras día, semana tras semana, estuvo intercediendo en oración delante de Dios para que Él en su gracia y en su misericordia bendijera el ministerio de la predicación de la palabra. Y como solamente Dios lo sabe, solamente Dios sabe cuánto de la predicación que se da en este púlpito, que es efectiva, se debe a esas y a esos hermanos, y no primariamente al trabajo de los pastores. Hermanos, Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Nosotros vemos al predicador. Nosotros vemos a ese autor cristiano que escribe libros que mucha gente lee y del que mucha gente se beneficia. Y gracias a Dios por esos hermanos. Pero esas son la gente que nosotros vemos. Ha vendido 100,000 copias. Entonces pensamos que la corona va a ser más grande. No. Este vendió 200,000 copias. Una corona todavía más grande. Dios mira también a esa hermana que fue a darle una mano de ayuda a aquella otra hermana que estaba enferma. Dios mira también a ese hermano que siempre está disponible. Cada vez que un miembro de esta iglesia se va a mudar, ahí está el hermano. Cada vez que un miembro de esta iglesia tiene un problema, ahí está el hermano. Eso es lo que Dios mira. Esa es la multiforme gracia de Dios operando en la iglesia a través de dones muy diferentes. Muy diferentes. Y Dios manifestando su cuidado, Dios manifestando su amor, Dios manifestando su misericordia a través de esos dones. No olviden que es Él quien da los dones. Pero no solamente es Él quien da los dones. Dice Pedro que Él es que también quien nos capacita para el ejercicio de esos dones. ¿Qué dice Pedro en el versículo 11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dios no solo da los dones, Él da también la fuerza y el poder y el ánimo que necesitamos para poner nuestros dones en acción. Hermanos, son muchas las veces que uno se siente cansado. Son muchas las veces
que uno se siente abatido y piensa que no va a poder poner su don en operación. Señor, tú sabes que yo no tengo fuerzas para hacer esto. Sea un don de hablar, sea un don de servir. Señor, yo no tengo fuerza ni con qué caerme muerto. Pero ¿saben qué? Dios se glorifica dando de su poder para que ese don pueda ser ejecutado. Por eso es que Pedro dice a la larga que toda la gloria sea para Él. ¿Qué sigue diciendo el texto? Primera de Pedro 4:11, que sea conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones son de Dios. Lo que fluye a través de esos dones no es otra cosa que la gracia de Dios, la fortaleza y los recursos con los que podemos ser útiles en medio de la iglesia y en la expansión de su reino, en el ejercicio de nuestros dones. No proviene de nosotros, proviene de Él. Conclusión, a Él sea toda la gloria. Todo lo que cada creyente hace, como individuo y como parte integral de la iglesia, no debe tener otra meta que ensalzar el honor y la reputación de Dios. Cualquier otra motivación es indigna. Cualquier otra motivación es indigna de un verdadero cristiano. Hermanos, que el Señor ponga un peso en nuestros corazones para descubrir cuáles son nuestros dones, para poner esos dones en operación para beneficio del cuerpo local de creyentes en el que Dios nos ha colocado, para el avance de la predicación del Evangelio, por medio del cual los perdidos son salvados. Y todo eso para la gloria y exaltación del único que merece ser glorificado y exaltado, el Dios que nos compró para sí por medio de la obra de su Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Dios no diseñó la iglesia para espectadores. Dios no diseñó la iglesia para que funcione como un campo de fútbol. 22 hombres en el campo urgentemente necesitados de descanso, miles de espectadores urgentemente necesitados de ejercicio. No. La iglesia es un cuerpo. Pastores, diáconos, y cada uno de los miembros, desde el más grande hasta el más pequeño, tienen una función. Cumplamos con esa función como buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Pero no quiero concluir sin traer también unas palabras brevísimas de aplicación para aquellos que están aquí sin Cristo. Hoy hemos estado hablando de la gracia de Dios. En la escuela dominical, providencialmente, en el culto de adoración, y hemos visto que esa gracia es la fuente de donde emanan los dones espirituales a través de los cuales los creyentes sirven a Dios en su iglesia. Y esa gracia no es otra cosa que aquel favor que Dios otorga a hombres y mujeres que no solo no merecen ser bendecidos, sino que merecen más bien ser condenados. Pero ¿sabes qué, mi amigo? La salvación que el Evangelio ofrece es una parte esencial de esos favores que Dios otorga por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mi amigo, esa es la extraordinaria noticia del Evangelio, que Dios otorga salvación gratuita y completa a todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. No trates, mi amigo, de ganarte por medio de tu esfuerzo lo que Dios te está prometiendo de pura gracia. En el Evangelio no hay lugar para el mérito humano, porque no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas hacer que sea lo suficientemente bueno como para mover a Dios a salvarte. Pero ¿sabes qué? Lo que había que hacer ya se hizo.
Lo que había que hacer ya se hizo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Y ahora, en base a esa redención, el Evangelio ofrece el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna gratuitamente por gracia para todos los que descansan en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias te damos una vez más por habernos incluido en una iglesia local. Gracias, oh Señor, porque aunque fuimos salvos como individuos, pertenecemos también al cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo, como miembros, debemos aprender a funcionar. Mira, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ayuda a cada hermano, levanta en cada hermano, en cada verdadero creyente, un interés genuino por poner sus dones en operación, y a cada uno muéstrales, oh Señor, cuál es la función que tú quieres que cada uno de ellos desempeñe en la iglesia. Bendice esta iglesia, edifique esta iglesia, prospera esta iglesia. Pero mira también, oh Señor, aquellos que están aquí sin Cristo, aquellos que se dirigen a una condenación eterna y segura. Dios, ten misericordia de ellos. Por tu gracia, Señor, por tu gracia, aplica tu palabra con poder en sus corazones y atráelos a Cristo para la gloria de Cristo con cuerdas de amor. Reparte, Señor, en esta mañana arrepentimiento y fe. Reparte, oh Señor, en esta mañana arrepentimiento y fe. Oh Señor, que muchos puedan ser salvos en esta misma mañana. Que tu brazo extendido, que no sea cortado para salvar, en esta misma hora salve a algunos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.